Bueno, muy buenas tardes, amada iglesia. Quiero compartirles la introducción que hicimos de Primera de Pedro. Pues con el ánimo de que juntos podamos seguir recordando, seguir aprendiendo, seguir reflexionando en las verdades que aprendimos durante la enseñanza. Quiero comenzar leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y dice de la siguiente manera. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro fue uno de los pocos judíos que pudo vivir, vio y caminó con Jesús en persona. Y esto no solamente lo convierte en testigo ocular, sino en el apóstol llamado y elegido directamente por Jesucristo. Fue un líder clave de la iglesia primitiva en Jerusalén. Pues su predicación, que está registrada en el libro de los Hechos, marcó el inicio visible de la iglesia, que rápidamente creció hasta reunir a miles de creyentes judíos. Y por esta razón se le conoció ampliamente como apóstol a los judíos. Sobre sus últimos años y su muerte en el Nuevo Testamento hay muy poca información. Gran parte de lo que hoy día sabemos o lo que hemos escuchado o de lo que se tiene provienen de la tradición cristiana y de escritos como la carta de Clemente a los Corintios, un libro apócrifo, y sobre la cual se basan pues muchas de las teorías que hay de la muerte del apóstol Pedro. Pero en la investigación que yo hice en el Nuevo Testamento no se encuentra evidencia bíblica explícita de que Pedro haya viajado o estado en Roma, que es una base fundamental de la iglesia tradicional. A diferencia de Pablo, quien sí llegó allí como resultado de su apelación al César, y que eso pues está registrado en el libro de los Hechos. Hay solamente un pasaje en Juan 21, 17 al 19, que dice de la siguiente manera: Jesús le dijo, de cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Jesús no solamente restaura el llamado pastoral de Pedro, apacienta mis ovejas, sino que también anticipa el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Pero pues no da muchos detalles, ¿no? De ahí sacar que fue crucificado y que fue crucificado cabeza abajo, y que su tumba está allí o acá, pues eso es parte de lo que se escucha en la tradición. Más allá de esos detalles históricos de su muerte y sepultura, el énfasis bíblico no está en esos restos o en cómo murió el apóstol, sino en el mensaje que dejó y en la fidelidad con la que cumplió su llamado. La primera carta de Pedro, él anima a los creyentes a permanecer fieles a la causa de Cristo en medio de una gran persecución. Parece ser que es la persecución del emperador Nerón que efectuó contra los cristianos de aquella época. Y desde el primer verso, la terminología que utiliza es profundamente formativa y teológica. Pedro se dirige a los creyentes como expatriados de la dispersión, término que ellos debieron haber entendido. Aunque el término dispersión no se limita exclusivamente a un énfasis judío, es muy probable que Pedro vea en el éxodo forzado de la iglesia perseguida un paralelismo con las diásporas judías del Antiguo Testamento, lenguaje que sugiere desarraigo, peregrinaje y tránsito. La intención del apóstol parece ser enfatizar que al recibir la ciudadanía celestial, los hijos de Dios comienzan un peregrinaje en este mundo terrenal. No pertenecen plenamente a este sistema, porque ahora su identidad está anclada en otra patria. Conceptos como herencia eterna, simiente incorruptible y llamado a vivir como extranjeros y peregrinos, como lo dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 11, refuerzan esta idea. Pedro exhorta a los creyentes a no enraizar su esperanza en un mundo contradictorio y corrupto, un sistema que rechaza al Mesías y su ley. Cuando leemos en el verso número 2 del capítulo número 1 de la primera carta de Pedro, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas.
Aquí Pedro afirma que el creyente posee privilegios espirituales que deben ser apreciados y contemplados, como elegidos según la presencia de Dios, santificados por el Espíritu y rociados con la sangre de Jesucristo. Yo sé que son expresiones que a veces nos resultan difíciles de comprender, pero que encierran una riqueza muy, muy profunda. Para entender la terminología que está usando el apóstol Pedro, pensemos en un ejemplo cotidiano. Supongamos que apartas una cantidad de dinero con un propósito específico, cubrir los gastos de fin de año. Ese dinero no se usa para cualquier cosa, ha sido separado, designado y reservado para un momento crucial. Su valor no radica solamente en el monto, sino en el propósito para el cual fue apartado. De manera similar, cuando la Biblia habla de ser elegidos, santificados y rociados, utiliza un lenguaje de consagración. En términos religiosos, para que usted y yo lo entendamos, esto se le asocia con lo que se llaman objetos ceremoniales, elementos apartados para el servicio del templo, sagrados en contraste a lo común y lo secular. Pablo lo pone de la siguiente manera en 2 de Timoteo, capítulo 2, 20 al 21. Dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto pues para toda buena obra. Los creyentes expatriados de la dispersión habían perdido su ciudadanía terrenal, habían sido expulsados y marginados. Sin embargo, habían ganado algo infinitamente más valioso, una ciudadanía celestial en una esfera superior de significado e importancia. Los objetos ceremoniales no son valiosos por el material con el que están hechos, sino por el uso que se les va a dar. No por lo que fueron, sino lo que están destinados a ser. De la misma manera, alguien elegido, santificado y rociado con la sangre de Jesucristo representa en el altar divino lo que es realmente la iglesia, o sea, lo que tú y yo somos. Pedro quiere que sus hermanos entiendan esta verdad para que el sufrimiento presente no se compare con la gloria venidera. Como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Así que de la perspectiva de Pedro pueden distinguirse dos actitudes entre los cristianos: los que buscan estar cómodos aquí en la tierra y los que entienden que están de paso, que son peregrinos. Para el cristiano que busca comodidad, la inseguridad, la injusticia, la corrupción, el deterioro del cuerpo o incluso las crisis globales le roban la paz todo el tiempo. Intenta arreglar su entorno no tanto por dar testimonio de Cristo, sino para evitar el dolor de la realidad. Sin embargo, la escritura es realista. Los hombres son pecadores, o los hombres somos pecadores, los gobernantes pueden ser corruptos, el costo de la vida aumenta, los accidentes ocurren, nuestros cuerpos se deterioran. El cristiano que está de paso aprende a atravesar estas realidades confiando profundamente en las promesas del Señor. Cristo provee, Cristo tiene el control, el Señor siempre quiere lo bueno para sus hijos, aunque eso incluye experimentar dolor. El Señor quiere que vivamos en paz, entendiendo que su vida existe para dar testimonio de la obra de Cristo. Puede parecer un poco fanático y real, pero cobra sentido cuando se reconoce que la vida es efímera, o como decimos nosotros coloquialmente, la vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Pedro, al finalizar el capítulo 1, dice de la siguiente manera, en los versos 24 y 25: toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Yo sé que hablar de vasos y utensilios como objetos ceremoniales es sencillo de entender, ya que estos se usan, se guardan en lugares especiales y se sacan en un tiempo pues específico. Pero cuando la metáfora aplica a personas se vuelve un poquito más complejo, un poquito más desafiante de explicar. Un objeto consagrado puede ser usado incorrectamente y perder su propósito. En una persona, esto se manifiesta cuando su corazón se apega a aquello que lo contamina. Santiago lo expresa en el capítulo 4, 4 al 5, cuando dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Uno de los factores más determinantes en esta lucha, para que me entiendan y para explicarlo, es el dinero.
Fíjense que el dinero nos da estructura, seguridad y sensación de futuro. Pero Pablo advierte en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y note que no dice que la raíz de todos los males es el dinero, sino el amor al dinero. Un creyente entendido como objeto ceremonial vive sin una afiliación malsana al dinero, a la vanagloria, a los deseos carnales o a los apegos terrenales. No porque estas cosas no existan, sino porque no gobiernan su identidad. Concluyendo la enseñanza, quiero decir que a un objeto ceremonial se le han dado credenciales para existir en este mundo sin contaminarse por él. De esta misma manera el creyente ha sido elegido y santificado y rociado para estar disponible para el servicio del Señor. Es esa identidad que Pedro quiere afirmar desde el inicio de su carta, en los creyentes del primer siglo, y pues para nosotros como iglesia también, que somos peregrinos en la tierra, pero consagrados para una gloria eterna. El verso 2 dice, o Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2 dice, para obedecer y ser rociados. Ser elegidos y santificados describe la condición del creyente por pura gracia. O sea, es una obra soberana de Dios, anterior a cualquier mérito humano. Sin embargo, cuando Pedro introduce la expresión ser rociados con la sangre de Jesucristo, el énfasis se desplaza hacia la experiencia que se vive en el caminar diario del creyente. Y eso está estrechamente ligado a la obediencia. En este sentido, la escritura es coherente con lo que Pablo enseña en Timoteo. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor. No se trata de ganar la salvación, sino de vivir de manera disponible para el servicio a Dios. Aceptar la elección y la santificación de Cristo implica un paso más: permitir ser rociados continuamente por la sangre de Cristo. Aunque como hijos salvados por la gracia ya hemos sido limpiados para entrar en la patria celestial, vivir en este mundo caído requiere presentarnos una y otra vez ante el gran sumo sacerdote y pastor de nuestras almas para ser limpiados de la contaminación que se nos adhiere en el diario vivir. La pregunta final es inevitable. ¿Estás aquí para vivir cómodo o entiendes que estás de paso? ¿Vives solo para protegerte del dolor o para mostrarle a un mundo que sufre sin esperanza que es posible vivir en paz, con confianza y con propósito, aun cuando el mundo duela? Saca un tiempito en las mañanas, en las tardes, y pregúntate: ¿qué me roba la paz? ¿Qué me quita la tranquilidad? ¿Qué me causa desesperación? ¿Qué me produce ansiedad? Tal vez allí encuentres lo que necesitas como respuesta, o en esta enseñanza encuentres lo que necesitas como respuesta a esas preguntas. Somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso. Que Dios nos bendiga.